Bien, entonces, vamos a arrancar con esta unidad, que es la unidad número 8, que es ecología. En esta unidad, antes de empezar, se los he dicho a todos, los ejemplos son sumamente importantes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ahí en unidades anteriores siempre le decíamos, bueno chicos, miren, no sé, esto, y les dábamos un ejemplo como para que entendieran. Acá, todos los ejemplos que están porque son ejemplos que la Facu les pregunta. Es decir, la Facu directamente en esta unidad pregunta ejemplos puntuales. Entonces, cuando vayan a estudiar esta unidad, es importante los ejemplos. Cada ejemplo de cada cosa, ustedes tienen que saber. Yo les digo la jarilla, si les digo, no sé, el chingolo, tienen que saber. Porque la Facu lo pregunta así, con el ejemplo puntual. Para el que alguna vez ha ido a rendir en la facultad, se va a acordar o me va a dar la razón de que hay muchas cosas de esta unidad que se preguntan siempre. De una manera o de otra, siempre se preguntan. Vamos entonces a arrancar con ecología. En esta unidad, uno lo que analiza, ustedes van a profundizar esto cuando entren a la facu, tienen una materia relacionada con esto, pero en esta unidad lo que uno analiza es básicamente poblaciones, comunidades, porque la realidad es que es muy importante conocer una población. Es importante saber esa población, cómo crece, cómo se reproduce, cómo se muere. Es decir, son características muy importantes que nos sirven a nosotros para analizar una población. Antes de empezar a analizar la población, vamos a analizar o a repasar un poquito qué es la ecología. La ecología es el estudio de las interacciones entre organismos y de los organismos con su ambiente. Entonces, para poder repasar esto, tenemos que repasar un poco lo que ustedes vieron en la unidad 1, que vieron los niveles de organización biológicos y los niveles de organización ecológicos. Si ustedes ven acá, estos niveles, ¿qué era una población? ¿Cuál era la definición de población? A ver, nadie. Un conjunto de individuos de la misma especie. Muy bien, un conjunto de individuos de la misma especie, que viven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Una comunidad, fíjense que viene... Sería una población que comparte un mismo espacio y modo de vida, puede ser. ¿Una sola población? Varias poblaciones. Un conjunto de poblaciones. Un conjunto de poblaciones o un conjunto de individuos de distintas especies que viven en un mismo lugar y un mismo tiempo. ¿Un ecosistema qué era? ¿Cuál era la definición de ecosistema? Era cuando la comunidad, es decir, lo biótico, empezaba a interactuar con lo abiótico, es decir, con lo que no tiene vida que lo rodea. Entonces, básicamente, podemos decir que un ecosistema es la suma de lo biótico con lo abiótico. Es la interacción de la comunidad con su medio que lo rodea. La biosfera es la parte de la Tierra o la parte del planeta donde hay vida, que va desde el fondo del océano hacia la montaña más alta. Y la ecosfera, que es lo último que tienen ahí, el Power, es el ecosistema global de todo el planeta Tierra y está formado por la biosfera, todos los seres vivos que están en la biosfera, las relaciones que se establecen entre ellos y el ambiente. Entonces, fíjense cómo hemos ido desde la población hacia la ecosfera. Nosotros vamos a empezar por las poblaciones, vamos a empezar analizando a las poblaciones, ¿sí? Las poblaciones tienen propiedades o características que son muy importantes, como por ejemplo, los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad, la estructura etaria, la densidad y la distribución. Son todos patrones o todas propiedades que vamos a analizar de una población, que van a cambiar inclusive de una población a otra. Es decir, no en todas las poblaciones va a ser igual. Y eso es lo interesante. Que vamos a ver
que una población crece de una manera y otra población crece de otra, o que una población se muere de una manera y otra de otra. Y eso es lo interesante de analizar, que no es todo igual como uno piensa. Vamos a arrancar entonces con el crecimiento, con los patrones de crecimiento. Fíjense, que ustedes acá tienen que la tasa de crecimiento se define como el número de individuos que hay en la población a través del tiempo. Entonces la fórmula esta, ustedes tienen acá, me representa la tasa de crecimiento poblacional en un intervalo de tiempo determinado. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente el investigador, cuando analiza esa población en particular, fija un tiempo. Dice, bueno, a ver en 5 años, bueno, a ver en 3 años, bueno, a ver en 1 año. Entonces, fija un tiempo, bueno, a ver en 1 semana, en 1 mes, en 5 días. Entonces, se analiza en un intervalo de tiempo. Por eso acá, si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento es T+1, porque es entre un tiempo y el siguiente. Y esa tasa de crecimiento es igual a la tasa de reproducción per cápita, o tasa de crecimiento per cápita, por el número total de individuos que hay en el momento, en esa población. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Acá podemos decir que la tasa de crecimiento puede ser menor a 1 o mayor a 1. Cuando la tasa de crecimiento per cápita es menor a 1, quiere decir que la población se está achicando o está decreciendo. Cuando es mayor a 1, está creciendo. Pero también podemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando en una población no hay migración, ¿qué quiere decir migración? Que se cambia. Moverse de un... Eso mismo. Puede ser individuos que llegan o individuos que se van. Entonces, cuando no hay migración en una población, yo puedo calcular la tasa de crecimiento como la natalidad menos la mortalidad. Es decir, los que nacen menos los que se mueren. Entonces, que ustedes me van a decir, bueno, y en caso de que sí haya migración, en caso de que sí lleguen individuos a mi población o si se vayan individuos de mi población, bueno, en ese caso tengo que sumar la natalidad más la inmigración y restarle la mortalidad menos la inmigración. Básicamente es los que nacen más los que llegan menos los que se mueren o se van. Entonces eso me da una idea de el crecimiento de esa población. ¿Todas crecen igual? No. Hay distintos tipos de crecimiento. De hecho, ustedes acá tienen un tipo que se llama crecimiento exponencial. ¿Qué es esto? Si yo veo la curva, el crecimiento exponencial, miren. ¿Qué quiere decir? En esta población, el número de individuos se ha incrementado en forma constante. Primero tiene un incremento más suave, pero después el número de individuos aumenta bruscamente. Este tipo de crecimiento, que se llama crecimiento exponencial, no es típico de cualquier población. Por ejemplo, es típico de los microorganismos que cultivo en un laboratorio. Por ejemplo, agarro unas bacterias, quiero multiplicarlas y cultivo en laboratorio bacterias y le doy la temperatura que quiere, la humedad que quiere, el pH que quiere, los nutrientes que quiere. También es típico de las especies que se llaman oportunistas, por ejemplo, malezas o plagas que invaden un determinado lugar, entonces tienen un crecimiento muy rápido, y también de la población humana. Entonces, si yo me fijo, piensa en una cosa, ¿hasta cuándo podrá haber este crecimiento así? ¿Siempre, eternamente? ¿Podrá crecer la población así, en forma abrupta, en forma constante? ¿Hasta cuándo podrá crecer? No, por el tema de los recursos, ¿verdad? Entonces, exactamente, va a crecer hasta que los recursos se agoten. Cuando se agoten los recursos, esto ya no se va a cumplir. Es decir, o van a empezar a competir entre ellos, o se van a empezar a morir de hambre, porque no hay recursos. Entonces, este crecimiento no es eterno. Es decir, este crecimiento tiene un tiempo limitado. ¿Por qué? Y porque va a llegar un momento donde los recursos se van a agotar, y chao. Salvo que, repito, yo esté en un laboratorio y le vaya poniendo permanentemente nutrientes, entonces, bueno, su crecimiento
nunca se va a detener. Pero en la realidad es que en un ambiente natural, no en algo artificial que yo imito en un laboratorio, esto no pasa. Es decir, pasa, pero cuando se agotan los recursos, chau. Entonces, repito, no todos tienen este crecimiento. Es uno de los tipos de crecimientos que hay. Ahora, miren la gráfica que yo les he puesto acá. Esto. ¿Qué me indica esto? Recuerden que si me quieren decir algo me tienen que hablar, chicos, porque estoy compartiendo y yo no puedo leerla en el chat. ¿Qué significa esto? A partir del año 1940, aproximadamente, la tasa de mortalidad cayó. Cayó bastante. ¿Por qué piensan ustedes que la tasa de mortalidad cayó? ¿Por la Segunda Guerra Mundial, puede ser? A ver, ¿qué más? ¿Por qué puede ser? La tasa de mortalidad, o sea que se muere menos gente. ¿Por qué puede ser que la tasa de mortalidad haya caído? Ah, el descubrimiento del petróleo también puede afectar un poco. A ver, algo más relacionado con lo humano. Menos enfermedades. Bien, va por ahí. ¿Qué Por el avanzó? descubrimiento de nuevas medicinas para ciertas enfermedades. Ha avanzado la medicina, la ciencia ha avanzado un montón. Eso es uno de los factores más importantes. Hemos descubierto vacunas para cosas de las que la gente sabía, ¿sí? Entonces, uno de las causas por la que la tasa de mortalidad disminuyó es justamente estos avances en la medicina. También, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más puede haber beneficiado esto? ¿Qué piensan? La tecnología. Bueno, perfecto, bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas pueden haber hecho que cada vez la gente se muera menos o se muera más bien más vieja y no tan joven? Mejor alimentación. Muy bien, la alimentación, la dieta, chicos. Antes, la forma de alimentarse, la forma de conservar era distinta. Hoy en día hay mejoras en la dieta, hay más preocupación por lo que se come, tenemos más conciencia, hay mejoras en la medicina. Todo eso hace que la tasa de mortalidad a partir del año 40 haya bajado. Es Profe, verdad, acá dice que era, bueno, las mejores servicios médicos, la dieta y el control de mosquitos portadores de malaria. claro, bueno, eso es una de las cosas que estamos diciendo, es decir, todas estas enfermedades para las que no había cura o no había prevención, que hoy en día se puedan prevenir, ¿sí? Antes la gente se moría de tuberculosis, hoy existe una vacuna, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas por las que la ciencia ha avanzado y ha permitido que la tasa de mortalidad se haya reducido. Ojo, que la tasa de natalidad también se redujo. Quiere decir, y la gente ya no tiene tantos hijos como antes. Pero así todo, la tasa de mortalidad, al ser más baja, hace que la población esté en crecimiento. ¿Por qué? Porque por más que haya menos natalidad, la gente vive más, se muere menos. Entonces, de esa manera, la población tiene un crecimiento. Recuerden que dijimos que es natalidad menos mortalidad. Si la mortalidad baja, y la población va a crecer, porque la gente vive más tiempo. Antes vivían 40, 50 años, hoy viven 80, 90, 100 años. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos a analizar otra característica importante de las poblaciones. ¿Cómo se mueren? Hemos visto cómo crecen, vamos a ver los patrones de mortalidad, cómo se mueren. Entonces, fíjense que acá tienen una curva o una gráfica que les muestra tres especies distintas. Una hidra, una ostra y un humano. Esto es una curva de supervivencia, quiere decir que me indica el número de sobrevivientes que hay a lo largo de la vida del individuo. Si ustedes se fijan, en el caso de la hidra, la representación es una recta. Quiere decir que la hidra a cualquier edad tiene la misma probabilidad de sobrevivir. Por lo tanto, cualquier edad tiene la misma probabilidad de morirse. No es que cuanto más vieja, más probabilidad de morirse tiene. Ahora, miren lo que pasa con la ostra. Miren la curva de supervivencia. Al principio,
miren cómo cae la probabilidad de supervivencia. Y después la supervivencia se hace constante. La ostra, cuando está en estado larval o larvario, que es en la primera etapa de vida, tiene mucha tasa de mortalidad. Es decir, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir. Pero una vez que se fijan a un sustrato y se vuelven adultos, su probabilidad de supervivencia se vuelve constante. Es decir, tiene la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Miren lo que pasa con el humano, que es esta que tenemos acá. En el humano, a lo largo de la vida, la probabilidad de supervivencia es la misma, pero hasta que llega un punto donde la probabilidad de supervivencia cae. ¿Qué quiere decir esto? En los humanos, la mortalidad es, la probabilidad de morirse es más o menos la misma a lo largo de toda la vida, pero cuando finalizo la edad en adulto, la probabilidad de morirse aumenta. Entonces, fíjense cómo 3 especies distintas tienen 3 tipos distintos de patrón de mortalidad. Entonces, acá tienen otro ejemplo, que son los chingolos, que para el que no sabe, un chingolo es como un ave, un pajarito, es un ave, que tiene la particularidad de que tiene la siguiente característica. En su etapa temprana, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir. Hasta el año de vida, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir, es decir, tiene alta tasa de mortalidad. Entonces, en el primer año, hasta su primer año de vida, su curva se parece a la de la ostra. Pero cuando empieza a aumentar su edad, se vuelve como la de la hidra. Es decir, tiene la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien hay especies que a lo largo de su vida mantienen el mismo patrón de mortalidad que nosotros, hay otras que, como los chingolos, durante una etapa de su vida tienen un patrón de mortalidad y después tienen otro tipo de patrón de mortalidad. Entonces, ¿qué me permite esto a mí? Y conocer las probabilidades de mortalidad de una población. Ustedes me van a decir, y bueno, pero hay humanos que se mueren a los 30, hay humanos que se mueren a los 40, hay humanos que sí, obvio, pero si yo hago un análisis poblacional en general, si yo hago una curva en general de la población, tenemos la misma probabilidad de sobrevivir a cualquier edad, pero cuando llegamos al final de la vida adulta, nuestra probabilidad de supervivencia cae mucho. Es decir, tenemos más probabilidad de morir. ¿Se entiende? Sí. Bien. Fíjense. Vamos con otro patrón importante para analizar, que es la estructura etaria. ¿Qué quiere decir esto de la estructura etaria? La estructura etaria es dentro de una población qué cantidad de individuos, qué proporción de individuos tengo en distintas edades. En edad prerreproductiva, en edad reproductiva y en edad posreproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, si ustedes se fijan en estas gráficas que tienen acá, a mí me están representando lo siguiente. Esto me está representando las mujeres y los varones, es decir, lo rosado me representa a las mujeres, los celestes los varones, y acá me está representando como 3 etapas de la vida. La edad prerreproductiva, la edad reproductiva y la edad posreproductiva. Entonces, analizo estas poblaciones. Por ejemplo, yo en estas dos veo que la base es muy ancha. Quiere decir que tengo mucha población en edad prerreproductiva y en edad reproductiva. Ahora, miren lo que pasa en edad posreproductiva. Tengo poca población. Quiere decir que estas son poblaciones que están creciendo. Tienen mucha población joven y menos cantidad de población adulta. Entonces, claramente, esta población va a crecer. Puede crecer más rápido, si es más empinada, puede crecer más lento, pero de cualquier manera tiene más cantidad de individuos en edad prerreproductiva y reproductiva que en edad posreproductiva. Miren lo que pasa en una población estable. La cantidad de individuos en edad prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva es más o menos la misma. Y miren lo que pasa en una población decreciente. Tengo poca cantidad de individuos en edad prerreproductiva y más cantidad de individuos en edad posreproductiva.
o reproductiva al final de la vida reproductiva. ¿Qué piensan que puede pasar acá? Aumenta la tasa de mortalidad. ¿Y qué va a pasar con la población? ¿Va a crecer? ¿O qué está haciendo esa población? Va a disminuir. ¿Y qué pasa? ¿Qué Va puede, decreciendo. qué puede llegar a pasar si sigue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo? Se puede extinguir. Exactamente. Exactamente. Entonces, claramente, es importante saber si mi población tiene más cantidad de individuos en edad prerreproductiva o más en edad posreproductiva. ¿Por qué es tan importante la gente en edad prerreproductiva y reproductiva en una población? Porque son el futuro. ¿Por qué? Porque van a dar descendientes. Exactamente, va por ahí, porque son los que pueden dejar descendencia. Individuos en edad posreproductiva no me pueden dejar descendencia. Entonces se mueren los que están y chau. Entonces, por eso es tan importante la gente en edad prerreproductiva y reproductiva, porque son los que pueden dejar descendencia y seguir manteniendo la especie, seguir manteniendo la población, seguir haciendo que esa población crezca. Ahora, miren lo que pasa. Esta curva que está acá, esta gráfica que está acá, no es una curva, representa la población humana en India. ¿Qué ven? Y tiene muchísimos en edad prerreproductiva. Miren que casi la mayor cantidad de individuos tiene menos de 20 años. Miren esto. O sea, tiene muchísima población joven. Miren la cantidad de individuos adultos. Nada, muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta población, que ustedes están viendo acá, es una población que, por más que se limitara el número de hijos que tienen, vieron que hay países donde se limita la cantidad de hijos que pueden tener por matrimonio. En esta población, por más que se limitara la cantidad de hijos que tiene, igual la población seguiría en crecimiento hasta por lo menos el 2040, donde se volvería estable. O sea que por más que yo limite la cantidad de descendientes, igual la población seguiría en crecimiento. Porque miren la cantidad de individuos que tengo en edad prerreproductiva, o sea, de menos de 20 años. Prerreproductiva y reproductiva, porque a los 15 años aproximadamente ya entro en edad reproductiva. Entonces, la base es la gente joven en esta población. ¿Se entiende? Sí. Vamos a otro patrón de análisis, la densidad poblacional. ¿Qué es esto? Es el número de individuos por unidad de área o por unidad de volumen. Por ejemplo, esto es una planta que se llama diente de león, que lo tienen que haber visto alguna vez. Puedo calcular, por ejemplo, el número de dientes de león por metro cuadrado. Esto es un paramecium. Puedo calcular el número de paramecios por volumen. Esto no solamente se hace con estas especies, también lo puedo hacer con la humana, por ejemplo. Cuando yo hago los censos poblacionales, yo puedo determinar qué cantidad de habitantes hay por metro cuadrado. Ejemplo, claramente la densidad poblacional en Mendoza no es la misma que en Buenos Aires. Hay muchos menos habitantes por metro cuadrado que en Buenos Aires, que tengo mucha más densidad poblacional. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra densidad poblacional, tiene menos densidad poblacional, más densidad poblacional, está haciendo referencia al número de individuos que hay en área o en volumen. Otro patrón importante es la distribución poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se distribuye la población en un espacio determinado. ¿Sí? Todas las poblaciones se distribuyen de manera distinta, es más, puede que a lo largo de su vida se distribuyan de manera distinta. En un determinado momento se distribuyan de una manera y en otro momento se distribuyan de otra. Entonces, yo tengo tres tipos de dispersión o distribución. Uniforme o regular, aleatoria o al azar y agrupada. ¿Qué significa aleatoria o al azar? Que los individuos, que son todos estos puntitos rojos, están en el espacio en forma irregular, al azar. Es decir, cuando encuentro un individuo, no tengo más o menos probabilidad de encontrar otro.
Y esto pasa, por ejemplo, con los microorganismos. Yo los cultivo en el laboratorio, hago el cultivo y voy a encontrar uno por allá, otro por acá, otro por allá, es decir, no están agrupados. Entonces, los microorganismos, la mayoría, siguen este tipo de distribución aleatoria o al azar. La distribución uniforme es una distribución también regular, donde cuando yo encuentre a un individuo, tengo menos probabilidad de encontrar a otro. Es decir, los individuos se distribuyen en forma regular y generalmente pasa, por ejemplo, en especies que son muy territoriales. ¿Qué significa que sean territoriales? Pero tengo menos o más posibilidades. Cuando encuentro un individuo, tengo menos probabilidad de encontrar otro. Porque están todos organizados en forma uniforme. Por eso te digo, es en especies altamente territoriales. ¿Qué significa eso? Y que solo dominan ellos en esa zona, ¿puede ser? Que no quieren que nadie se meta en su territorio, básicamente. Entonces, justamente por eso, en las especies territoriales, por ejemplo, si yo encuentro un individuo acá, es poco probable que encuentre otro, porque es muy territorial. Entonces, por eso, las especies territoriales son ejemplos de esta dispersión. También pasa, por ejemplo, con las golondrinas cuando se ponen en los cables de la luz, o las aves cuando están en época reproductiva. Entonces, en este caso, si se fijan, la dispersión de los individuos es de manera regular, que no es lo mismo que lo que tengo acá. Esta dispersión es en grupo. Acá sí, cuando encuentro un individuo, tengo más probabilidad de encontrar a otro. ¿Por qué? Porque los individuos están como en manchones, agrupados o dispersados. Están como en grupitos. Entonces yo veo manchones. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy común de las especies que son sociales. La mayoría de las especies son sociales, algunas no tanto, pero la mayoría de los vertebrados reflejan un comportamiento social. Nosotros somos individuos sociales, necesitamos del entorno, la mayoría de los vertebrados necesitan del entorno para protegerse, alimentarse, reproducirse. Entonces, esta es como la forma más normal en la naturaleza de encontrarlos, en grupos. Por ejemplo, mejillones, álamos, especies que tienen comportamiento social, también vegetales que se disponen según donde hay agua, es decir, por ejemplo, que acá haya alguna fuente de agua, que acá haya otra, acá otra, entonces se disponen como en manchones. Y como les dije, hay especies que cambian su comportamiento según la etapa de su vida donde están. Entonces, por ejemplo, las aves, cuando no están en época reproductiva, tienen un patrón agrupado. Ahora, si están en época reproductiva, tienen un patrón uniforme. Entonces cambian su forma de distribuirse según su etapa de vida. ¿Se entiende? Sí. Sí, nosotros estaríamos en la agrupada entonces. Somos seres sociales. Necesitamos el contacto del grupo para reproducirnos, para protegernos, para alimentarnos. Somos seres sociales. Entonces, fíjense, esto que hemos visto acá son algunos ejemplos. La facultad, hay un ejemplo que toma siempre, siempre, que para el que alguna vez ha ido a rendir a la facultad no me va a dejar mentir, que es sobre la jarilla. ¿Alguien sabe lo que es la jarilla? Una planta. ¿Una planta de dónde? ¿Dónde? No es la que está, o sea, cerca de donde hay mucha agua. Es una planta autóctona de Mendoza, es una planta nativa, es muy normal verla en Mendoza. Se usa, si nos vamos para el lado de Potrerillo, no hace falta irnos muy lejos, encontramos a la jarilla. Tiene un olor muy particular la jarilla. Se usa para hacer jabones, medicamentos, algún tipo de infusiones. También se usa para hacer asado, inclusive la jarilla. Entonces, esta tiene la particularidad de que su distribución depende de las precipitaciones. Entonces, según las precipitaciones que hayan, es cómo se va a distribuir en un determinado territorio. Entonces, por ejemplo, si las precipitaciones son altas, si hay mucha precipitación, su densidad va a ser alta, voy a tener mucho número por metro cuadrado, y su distribución va a ser en grupo.
agrupadas. Ahora, si las precipitaciones son intermedias, la densidad va a ser intermedia y se van a distribuir al azar. Y si las precipitaciones son bajas, la densidad va a ser baja y se van a distribuir en forma regular. Quiere decir que en este caso su densidad y su distribución dependen de las precipitaciones que haya. Pero ojo, porque también depende del ojo del observador. Es decir, yo puedo mirar un terreno pequeño y decir, ah, mirá, las jarillas están agrupadas. Y cuando miro el terreno mucho más grande, la verdad es que no estaban agrupadas, sino que se encontraban en forma regular o aleatoria. Entonces también la distribución depende mucho de qué área o qué territorio considere el observador. ¿Sí? Pero en el caso de la jarilla, este ejemplo, chicos, es muy probable que se lo tomen en el ingreso. Muy probable. Entonces, tienen que saberlo. Por más que ustedes me van a decir, pero ¿y qué tiene que ver la jarilla con...? Es un ejemplo que se ha tomado durante muchos años seguidos la jarilla. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que hemos visto? ¿No? Por ahora De no. mi parte, no. Fíjense, Ajá, por ahora. hemos visto crecimiento, mortalidad, hemos visto densidad y distribución, hemos visto la estructura etaria de una población. Vamos a ver ahora las estrategias de vida de una población. ¿Qué significa esto de las estrategias de vida? Las estrategias de vida están relacionadas con las estrategias reproductivas muchas veces. Y se han clasificado en dos tipos de estrategias, lo que se llama estrategia pródiga y estrategia prudente, o estrategia R y estrategia K. ¿Qué significa esto? La estrategia R, que se denomina pródiga, es una estrategia donde los individuos que siguen este tipo de estrategia de vida tienen muchas crías, las crías tienen tamaño pequeño, maduran rápido esas crías, y hay poco o ningún cuidado parental, es decir, los padres no cuidan a sus crías. Entonces, ¿qué obtengo con esto? Mucho número de descendientes que tienen poca capacidad de supervivencia. Yo siempre les digo, estrategia R de ratas, porque las ratas siguen esta estrategia, es decir, tienen crías pequeñas, muchas crías en cada reproducción, la cría madura muy rápido, no hay cuidado parental. Entonces, esta estrategia es típica de una rata. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué significa que madure rápido una cría? Que avance rápido a la etapa reproductiva. Así puede Exactamente, ser con la descendencia. exactamente, que rápidamente yo encuentre un individuo con capacidad de reproducirse. Entonces piensen, entre que tienen muchas crías y que rápidamente esa cría alcanza su capacidad reproductiva, eso hace que la población permanentemente esté creciendo. Ahora, ¿qué relación encuentran ustedes entre la cantidad de crías y el tamaño de la cría? ¿Qué relación encuentran? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Qué relación encuentran ustedes entre la cantidad de crías y el tamaño de la cría? Más crías, más chiquitas, más crías. Perfecto. Es decir, cuanto más pequeña es la cría, yo puedo tener más. Imagínense que un elefante no puedo estar en un mismo embarazo, tener 7 elefantes, por una cuestión de tamaño. Entonces, cuanto la cría es más pequeña, eso me permite que en ese embarazo se puedan tener más crías. ¿Y cómo ven la relación ustedes entre la supervivencia y el cuidado parental? Mientras menos cuidado, puede ser menor su posibilidad de sobrevivir. Exactamente. Es decir, cuanto menos cuidado haya parental, menos probabilidad también hay de supervivencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la estrategia K?
que se llama estrategia prudente. Todo lo contrario. Tengo pocas crías, la cría es de mayor tamaño, maduran en forma lenta y hay, la mayoría de las veces, cuidado parental. Entonces, ¿qué logro con esto? Que tengo menos cantidad de descendientes, pero esos descendientes tienen más capacidad de sobrevivir. Entonces, un poco volvemos a lo mismo que dijimos recién. Es decir, al haber más cuidado parental también, eso también aumenta o intensifica la capacidad de supervivencia. Y volvemos un poco a lo del tamaño. Imagínense un mamífero, que hay muchos mamíferos que son grandes, o imagínense la mayoría de los animales que tienen pocas crías, es porque esas crías generalmente son de mayor tamaño. Entonces, la hembra no puede llevar tantas crías en un mismo embarazo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que son dos estrategias que parecen contrarias en muchos puntos, pero van a ver que no siempre son tan puras como las vemos. Es decir, no es siempre yo soy o K o R, ¿sí? Sino que hay individuos, por ejemplo, la estrella de mar es un individuo que pone muchos huevos, entonces ustedes me dirían, ah, bueno, entonces es estrategia R, pero tienen mucha capacidad de supervivencia, es decir, su tiempo de vida es largo. Entonces tiene estrategia, algunas características de la estrategia R y algunas características de la estrategia K. ¿Sí? También puede haber especies que en alguna etapa de su vida siguen una estrategia R y en otra etapa de su vida siguen una estrategia K. No siempre es todo tan o K o R. ¿Sí? En ecología no es todo o blanco o negro. Pero me interesa que veamos lo siguiente. Miren lo que tenemos acá. Esto es un poco lo que vimos del crecimiento relacionado con lo que acabamos de ver de las estrategias de vida. Si ustedes se fijan acá, aparece un nuevo tipo de crecimiento, que ahora ya lo vamos a ver más adelante por ahí un poco más en detalle, pero para que sepan. Fíjense, esto es la estrategia R. Las que tenían muchas crías de pequeño tamaño. Bueno, claramente un poco lo que estuvimos diciendo es que si yo me reproduzco mucho, dejo mucha descendencia, y claramente mi crecimiento va a ser así. Tengo un tipo de crecimiento exponencial. El número de individuos va a ir aumentando en forma constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se va a ir incrementando. Ahora, si yo analizo la curva de supervivencia, miren lo que pasa. Miren con la edad y miren el número de individuos. Fíjense cómo cae la probabilidad de supervivencia a medida que voy creciendo. Es decir, a medida que va creciendo en edad, tiene menos probabilidad de sobrevivir. Es decir, son generalmente especies o poblaciones que viven poco tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la estrategia K? La estrategia K sigue otro tipo de crecimiento que se llama crecimiento logístico. Miren esta forma de curva, que se llama curva J, y miren esta forma de curva que se llama forma S, porque tiene como una forma de S. Este tipo de crecimiento no es como este. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que yo acá primero empiezo creciendo más suave, pero después hago como un pico abrupto de crecimiento. Bueno, acá no pasa lo mismo. Fíjense que el crecimiento empieza suave, empiezo a crecer, pero llega un momento donde se vuelve constante ese crecimiento, o el número de individuos se hace constante. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a algo que tengo acá, que se llama capacidad de carga. Y ya la vamos a ver en detalle mañana cuando veamos esa parte. Pero para que tengan una idea, esta acá representa la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? El número máximo de individuos que el ambiente puede soportar. ¿A qué les parece que puede estar relacionado a eso? ¿O con qué puede estar relacionado? ¿Cómo puede hacer el ambiente para imponerme una presión sobre la cantidad de individuos que pueden sobrevivir? ¿Cómo pueden hacer? ¿Podría ser con los depredadores? ¿Qué más? ¿Cómo podría el ambiente imponerme la cantidad de individuos máximos? La cantidad de recursos. Con la cantidad de recursos, perfecto, imponiendo, es decir,
con el número de, o la cantidad de alimento que hay, con la cantidad de agua, con el clima. Con el clima. Entonces, fíjense que en ese caso no puedo crecer indefinidamente. Cuando me esté acercando al número máximo de individuos que el ambiente puede soportar, el crecimiento se vuelve constante. Este tipo de crecimiento se llama crecimiento logístico. Entonces, las especies que siguen una estrategia K, las poblaciones que siguen una estrategia K, tienen este tipo de crecimiento. Ahora, miren su curva de supervivencia. ¿A quién se parece? ¿A la de quiénes? Los humanos. El humano. A la de los humanos. Es decir, a lo largo de toda la vida tengo la misma probabilidad de sobrevivir, pero cuando estoy al final de la edad adulta, mi probabilidad de sobrevivir cae. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en estos individuos tienen mayor, lo que se llama, ¿cómo les podría decir? Como mayor tasa de vida, es decir, mayor probabilidad de vivir, o su vida, su expectativa de vida es más larga, comparada con esto. Es decir, tienen una expectativa de vida mayor. A cualquier edad la probabilidad de sobrevivir es la misma, excepto cuando me vuelvo adulto, que la probabilidad de sobrevivir cae. Entonces, estos individuos generalmente tienen una expectativa de vida más larga y estos menor. Entonces, fíjense cómo no es solamente cómo te reproducís, si te reproducís más, menos cría, más chiquita, más grande, sino también está relacionada con otros factores, como por ejemplo, cómo esa población crece, o cómo es la mortalidad. Entonces, por eso le llamamos como estrategia de vida, porque si bien está relacionada con, en mayor parte, con la parte reproductiva, es decir, con cómo se reproduce, eso también afecta a otras cosas, como por ejemplo el crecimiento, o como por ejemplo la supervivencia. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O no? No. No. No, profe. No, por ahora es fácil de entender. Bien, ustedes me podrían decir, y bueno, Dani, ¿y cuál estrategia de vida es la mejor? Y yo les voy a decir, y chicos, la verdad, depende de la especie. Esa es la realidad. No hay una mejor o una peor. Es decir, hay especies donde es mejor tener una estrategia R, y hay especies donde es mejor tener una estrategia K. De hecho, como les decía recién, hay especies que en una parte de su vida siguen una estrategia R y en otra una K, o que tienen características de la estrategia R y otras características de la estrategia K, que por ahí no es tan puro, es decir, no es solo R o solo K. Pero sí está bueno que sepamos que, no sé si alguno sabía esto, pero está bueno que sepamos que no todos tienen la misma estrategia de vida, así como no todos crecen de la misma manera, no todos se mueren de la misma manera, que tampoco todos tienen la misma estrategia reproductiva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde entraríamos nosotros en esta estrategia? Yo pienso que los humanos usamos mucho las dos, porque, por ejemplo, hay una familia que puede tener muchos hijos y hay otra que prefiere tener uno, solo uno o dos. ¿Qué dice? Claro, de una. Para mí entra en la estrategia acá. Para mí igual en la K. A ver, la realidad es que, Para mí la prudente, porque es más mamífero. es decir, en realidad entramos dentro de una estrategia acá, porque por más que la gente tenga más hijos o menos hijos, las crías son de tamaño más grande, o los individuos son de tamaño más grande, generalmente hay pocos individuos por embarazo, hay una maduración lenta en el humano, al mes de vida no se puede ya dejar descendencia, pasan años, 10, 12, 13, 14 años, hasta que ese humano puede estar en su época reproductiva. Generalmente, la mayoría de las veces, hay cuidado parental, hay más probabilidad de supervivencia, es decir, tenemos más características de la K, por más que en realidad lo que se relaciona con la cantidad de crías es la cantidad de crías que hago por embarazo,
es decir, la cantidad de crías que se obtienen en cada embarazo. Entonces, los humanos nunca tienen muchísima descendencia por embarazo. Sí, puede haber un mellizo, un trillizo, pero son los menos. ¿Sí? La mayor cantidad de las veces es una sola cría o un solo individuo por cada embarazo. Entonces, claramente es una estrategia acá. ¿Sí? Pero está bueno esto que plantearon, porque por ahí uno piensa, pero la realidad es que cumple con todas las características de una estrategia acá. La mayoría de los mamíferos siguen una estrategia acá. Bien, entonces, hemos visto crecimiento, mortalidad, estructura etaria, densidad y distribución y la estrategia de vida. Y acá entra otro tema. ¿Es mejor reproducirse en forma temprana o en forma tardía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Temprana, porque Temprano. Tardía puede tener más problemas, ¿o no? A ver, ¿qué dicen Es ustedes? depende de la especie, profe. No piensen en el humano solamente, porque nosotros como que nos vamos a nosotros. Pero ¿qué piensan en general? Piensen en todo, en un animal, en un hongo, en una planta, piensen en general. ¿Qué será mejor? ¿La reproducción temprana, reproducirse en forma temprana o reproducirse en forma tardía? Es Y sí, es temprano antes de que se muera. Bueno, pero puede ser temprana y que no sea la muerte. ¿Qué piensan los demás? Puede ¿No ser existe un tardía término para medio, evitar Dan? también. Diría ni, que la realidad es que depende de cuánto dure la especie, cuánto dure ese individuo, ¿sí? No todos los individuos viven 80 años, 90 años como nosotros, de hecho casi ninguno, y son muy pocos las poblaciones que pueden vivir tantos años. O sea, la realidad es que depende de qué consideres temprano y tardío para vos. Qué sé yo, un perro no vive lo mismo que una rata, ni lo mismo que nosotros. Entonces también depende de qué consideremos temprano y qué consideremos tardío. Pero en general, bueno, muchos me dijeron temprano. Creo que solo 2 me dijeron tardío, como ventaja o como mejor, ¿no? Y vamos a ver en realidad esto, porque la realidad, chicos, es que está muy bien lo que dijeron, depende de la especie, depende de cuánto viva esa especie. ¿Por qué? Fíjense, empecemos primero con las plantas. Esta planta que tienen acá, tipo petunias, de esa rama así, es una planta anual. Que quiere decir que vive un año y te fuiste. Si esta planta tuviera reproducción tardía, nunca podría dejar descendencia, se extinguiría. Entonces, claramente, lo único que le queda es tener una reproducción temprana. ¿Sí? Ahora, un árbol, que generalmente viven cientos de años, la mayoría, son altos, que tienen un crecimiento a lo alto y a lo ancho, que primero tienen que sentar buenas raíces, porque si no el primer viento los tira, que tienen que formar un buen tronco, puede esperar un poco para empezar a reproducirse. De hecho, generalmente primero crecen a lo alto, asientan bien las raíces, crecen a lo ancho y después empiezan a reproducirse, empiezan a largar semillas. Entonces, la realidad es que depende de la especie un poco, depende de cuántos años viva esa especie también. Ahora, miren lo que pasa con los animales. Por ejemplo, esto es una mosca. Esto que tenemos acá es una mosca. Si a la mosca se le redujera el periodo del huevo de incubación a 2 días, crecería la población de moscas a miles de millones. Entonces, ¿qué pasa? También, ¿por qué la mosca tiene una reproducción temprana? Primero, porque su perspectiva de vida es corta. Y segundo, porque muchos de los huevos que ponen, porque ponen huevos, no llegan a término. Entonces, imagínense, si encima tengo expectativa de vida corta, mis huevos no llegan a término, no podría casi la especie o la población seguir. Porque de todos los huevos que la mosca pone, no todos se transforman futuramente en una mosca. Muchos se pierden, se mueren, no eclosionan. Entonces, la realidad es que no le queda otra que tener una estrategia temprana de reproducción. Ahora, esto, bueno, acá les puse un elefante, pero ¿qué pasa generalmente con los animales grandes, con los mamíferos? Si
Se ha demostrado que la reproducción tardía es lo mejor para este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque los padres ya tienen la madurez adecuada para poder cuidar su cría. Entonces, cuanto más maduro estén los padres, mejor cuidado pueden hacer de la cría. Entonces, por eso la reproducción tardía es lo mejor. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, se ha demostrado que en la población humana lo mejor es la reproducción tardía. ¿Por qué la reproducción tardía? Y porque la realidad es que puede haber un mejor cuidado parental cuanto más maduros son los padres. De hecho, en la población humana se ha demostrado, repito, que es mejor la reproducción tardía. No es lo mismo tener hijos a los 14 que tener hijos a los 30. Ojo, que nadie está hablando de quién puede ser mejor, quién puede ser peor. Estoy hablando de, en general, lo que se considera mejor. No estoy diciendo que haya más de 30 que esté mal o de 14 que esté bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, en general, se considera que cuanto más madurez tengan los padres, mejor cuidado pueden hacer de su cría. Pero, Ani, ¿qué edades entran en reproducción temprana? Eso depende de la edad de cada especie o de cada población que estemos considerando. Claramente, una mujer que tiene 50 años y no es una mujer que debería tener hijos. ¿Sí? Pero sí te estoy hablando, por ejemplo, no es lo mismo tener un hijo a los 10 años que tener un hijo a los 30. Entonces, para la población humana, se considera que es mejor la reproducción tardía. No lo digo yo porque a mí me pintó tener ese pensamiento, es decir, es una idea en general en la ecología y está relacionado con que tenemos estrategias acá, que tiene que haber cuidado de la cría. Para los primeros años de vida de un bebé, los padres son fundamentales. Un bebé que no tiene cuidado parental o que no tiene cuidado de un adulto se muere. Está demostrado hasta desde la psicología. Es decir, no solamente es necesario la leche, la temperatura, cambiarle los pañales y nada más. Desde la psicología se ha demostrado que para la psiquis del bebé es necesaria una figura adulta. Muchas veces no tienen madre o padre, pero se mueren si no. Entonces, por eso es que se ha demostrado que cuanto más edad tengan los padres, mejor es el cuidado de la cría, porque siguen una estrategia acá. Entonces, por eso la reproducción tardía es mejor. Por eso les digo, la realidad es que si ustedes me preguntan qué es mejor o qué es peor, yo les voy a decir, chicos, depende de la especie que estén considerando. No hay nada mejor y no hay nada peor. ¿Sí? Por ahí si me reproduzco en forma temprana, puedo dejar más descendencia. Pero cuido la cría y depende de la especie. Esa es la realidad. ¿Se entendió? Sí, Dani. Sí. Vamos con lo último que vamos a ver hoy, que es la población y el entorno. ¿Qué quiere decir esto? La densidad y el tamaño de una población dependen de diversos factores que se llaman factores limitantes. Es decir, cuánto crece una población o qué densidad tiene, depende de factores que se denominan limitantes. Esos factores limitantes, ¿qué pueden ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que pueden ser? Como factores que limiten el crecimiento o el tamaño de La la... temperatura, ¿Qué más? la disponibilidad de agua. ¿Qué más? La alimentación. Perfecto. El refugio, el territorio. Es decir, hay muchos factores que van a influir, que se llaman factores limitantes, en el crecimiento, la densidad, el tamaño de mi población. Entonces, esta curva que ustedes tienen acá representa básicamente esta relación entre la población y el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Hay una franja óptima, que es cuando los recursos son abundantes, tengo buen territorio, tengo buena cantidad de alimento, tengo buena cantidad de agua, si es una planta tengo buena cantidad de luz. Entonces, en esta franja que tengo acá, la población va a crecer y va a prosperar. Ahora, hay franjas que se llaman de estrés fisiológico, donde estos factores limitantes, algo les pasa, que están o en déficit o en exceso, que hacen que algunos puedan sobrevivir, pero la población no va a crecer. Y después voy a entrar en una zona de intolerancia directamente, ya sea por déficit o por exceso, donde la población directamente no va a sobrevivir. Es importante lo que les acabo de decir. Uno siempre piensa que el déficit es el problema. La realidad, chicos, es que ningún extremo es bueno, como dice el dicho.
Porque si yo a una planta le doy demasiada luz, le doy demasiada agua, también la mato. Entonces, por eso, fíjense que la curva tiene una zona de tolerancia o un límite inferior, pero también tiene un límite superior. Entonces, lo importante es que veamos es que estos factores limitantes, que depende de la especie, tendrá distintos factores limitantes, no es lo mismo los factores limitantes para un león que para una planta, es importante que veamos que dependen de los factores limitantes si esa población va a poder crecer, no va a poder crecer, va a sobrevivir o se va a morir. Entonces, por eso decimos que es la relación entre la población y su entorno. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Dani, No. yo te quería preguntar sobre las tortugas. Viste que son chiquitas y tienen pocos hijos, pero cuando nacen creo que los dejan, o sea, no se hacen cargo. Porque es como te digo, hay especies que tienen mezclas de las dos estrategias. Entonces por ahí tienen algunas características de la estrategia R y alguna característica de la estrategia K. No, como yo les decía recién, no siempre las estrategias son tan puras, o soy R o soy K, ¿sí? Pueden tener una mezcla, como les decía yo, de la estrella de mar, es decir, no siempre es todo tan puro. Entonces puede que haya especies que tienen pocas crías pero que no las cuiden, o que tienen muchas crías y viven mucho tiempo, puede pasar. No es todo tan, en la naturaleza no es todo tan estricto como o soy R o soy K. Ok. Bien. Muchachos, vamos entonces a dejar hasta acá con la teoría de hoy. Mañana vamos a seguir con esta unidad, así que les pido que lean la unidad y que cualquier cosa me consulten.